Creía que estaba viviendo el día más doloroso de mi vida. Enterraba a mi marido de 50 años, mi compañero de camino, pero no sabía que en ese ataúd, junto con el hombre que yo creía conocer, también estaba enterrando toda mi vida, mis recuerdos y, lo más importante, mi orgullo. Ese funeral no iba a ser para mí un final, sino el devastador comienzo en el que descubriría que todo había sido una mentira. Cuando conocí a mi marido Julián, los dos éramos jóvenes, dos personas llenas de sueños. Él fue mi primer y único amor y yo era la luz de sus ojos. Durante 50 años enteros, en ese hogar cálido donde criamos a nuestros 2 hijos y disfrutamos de nuestros nietos, no viví ni un solo día que me diera motivo para dudar de él, porque para mí él era la encarnación más pura de la honestidad, la fidelidad y la confianza. Por supuesto, en los últimos años no dejé de notar ciertas rarezas, su creciente distracción, esos viajes de trabajo fuera de la ciudad que aparecían de repente y que nunca llegaba a explicarme del todo. Eran pequeños detalles, sí, pero importantes. Sin embargo, yo siempre arrancaba esas semillas de sospecha de mi mente, atribuyéndolas a la vejez o al exceso de trabajo, y me avergonzaba de mí misma por siquiera atreverme a pensar algo así de mi marido de 50 años. Aquella noche, cuando sonó el teléfono, creí vivir el momento más oscuro de mi vida. Al enterarme de que había perdido a mi Julián por un infarto repentino, sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera y me precipitara en un abismo sin fondo. El dolor de perder a mi compañero de vida sin siquiera poder despedirme era tan grande que no podía imaginar que el destino me reservaba justo al borde una prueba todavía más cruel. Mientras intentaba organizar el funeral con la ayuda de mis hijos, Isabel y Manuel, me sentía terriblemente sola en medio de la multitud. Aceptaba cada pésame con una sonrisa helada, esforzándome por ocultar la tormenta que llevaba dentro, porque en aquel momento aún no sabía que lo que se estaba derrumbando no era solo el pilar de nuestra familia, sino también el fundamento mismo de mi pasado, construido sobre una confianza que muy pronto descubriría que había sido erigida sobre mentiras inmensas. Con cada palada de tierra que caía sobre el ataúd de mi marido, sentía como si un peso insoportable se hundiera también en mi corazón. Me costaba mantenerme en pie bajo la desesperación y el dolor de esa separación definitiva, convenciéndome a mí misma de que lo peor ya había pasado y que lo único que me esperaba era el silencio insoportable de una vida sin Julián. Justo en ese momento, mis ojos se posaron en una mujer de rostro pálido que permanecía junto a la verja de hierro del cementerio. No se parecía en nada a nadie de los presentes. A su lado había 2 jóvenes cuyos rasgos reflejaban de una manera inquietante las huellas de mi difunto esposo. Una opresiva pesadumbre se apoderó de mí, tan profunda e inexplicable que parecía el anuncio de una gran tormenta que se avecinaba. Cuando aquella mujer avanzó lentamente hacia nosotros sin apartar la mirada de mí ni un solo instante, los segundos se me hicieron eternos. Mi corazón golpeaba mi pecho como si fuera a romperlo, porque en el fondo comprendía que no se trataba de una simple conocida que llegaba tarde a dar el pésame, sino de alguien destinada a añadir un dolor aún mayor al que ya cargaba. Y cuando finalmente esa mujer pronunció el nombre del hombre al que había amado durante 50 años y declaró ser su compañera en una otra vida secreta de 16 años, revelando además que los jóvenes que la acompañaban eran hijos suyos en plena adolescencia, las palabras se me atascaron en la garganta. Todas las lágrimas que había derramado hasta ese día por mi Julián se transformaron en un llanto devastador, no de duelo, sino de la humillante certeza de que todo en lo que había creído durante mi vida no era más que una inmensa mentira.
En aquel instante en que creí que el mundo se había detenido, mi hijo Diego, incapaz de aceptar la ofensa hecha a la memoria de su padre y a mi honor, se lanzó con furia contra aquella mujer y todo se desató en un caos repentino. Yo, con los oídos zumbando, apenas podía distinguir los insultos que se gritaban. Era como si hubiera abandonado mi propio cuerpo y estuviera contemplando aquella escena espantosa desde fuera, insensible y aturdida. Al ver los ojos aterrados de los dos jóvenes que se escondían tras la mujer, sentí un retortijón en el estómago al comprender que ellos eran las víctimas más inocentes de este juego sucio. Sin embargo, al mismo tiempo, tuve que enfrentarme a la verdad insoportable de que su mera existencia era la prueba viva de la traición imperdonable a la que yo había estado sometida durante casi 20 años. Cuando mi hija Isabel, entre lágrimas, se aferró a mi brazo e intentó arrastrarme lejos de aquella escena humillante, entendí que lo único que me mantenía en pie era el tembloroso contacto de su mano, porque aunque lo único que deseaba en mi interior era dejarme caer sobre aquella fría tierra del cementerio, sabía que no podía perder los últimos restos de dignidad delante de mis hijos, tan confundidos y heridos como yo. De regreso en coche hacia lo que ya no era un hogar, sino un templo de mentiras, un silencio sofocante nos envolvía. Mi mente, incapaz de detenerse, repetía una y otra vez los recuerdos del pasado y cada supuesto viaje de negocios, cada fecha especial y cada palabra de amor de mi marido se convertían bajo la luz de esta nueva y horrible verdad en un motivo de tormento insoportable. Cuando crucé aquella puerta, sentí que no entraba en mi propio hogar, sino en un museo decorado con recuerdos ajenos, porque cada fotografía en la pared, cada objeto en el salón y cada figurilla que habíamos elegido juntos ya no evocaban felicidad, sino que me recordaban que habían sido simples decorados en la mayor farsa de mi vida. Mientras percibía cómo la ira de mi hijo Diego parecía estrellarse contra las paredes y veía a mi hija Isabel buscar de inmediato soluciones prácticas haciendo llamadas, comprendí cuán distinta era su pena de la mía. Ellos habían perdido al padre que creían conocer, mientras yo descubría que el matrimonio al que había consagrado toda mi vida en realidad jamás había existido. Las palabras que brotaban de sus labios, herencia, patrimonio, abogados, lucha por el honor, resonaban en mi cabeza como un zumbido sin sentido, porque mi mente no estaba en el dinero ni en las propiedades, sino atrapada en el tormentoso remolino de intentar descubrir cuándo, dónde y cómo había comenzado el primer eslabón de aquella cadena de traiciones. En ese momento, para no escuchar los planes de mis hijos, me refugié en el espacio más íntimo que había compartido con Julián, nuestro dormitorio, donde dentro de mí brotó un deseo desesperado y doloroso: hallar una carta olvidada, una nota escondida o cualquier diminuta pista capaz de dar sentido a esa monstruosa traición. Sentada al borde de la cama en la que había pasado 50 años de mi vida, con aquella caja de cartón polvorienta en el regazo, sentía que pesaba más que una lápida, porque sabía que lo que había dentro podía confirmar mis peores pesadillas o, en el mejor de los casos, ofrecerme una mínima chispa de sentido a esa traición incomprensible. La opresión de ese conocimiento me dejaba casi sin aliento. Cuando saqué la primera fotografía y vi a mi marido Julián riendo a carcajadas junto a esa mujer, en lo que ahora comprendía que había sido un viaje de vacaciones durante lo que él me había hecho creer que era un viaje urgente de negocios, ese instante destrozó la última y estúpida esperanza de que todo pudiera ser un malentendido. Debajo de las fotos aparecieron
escrituras de una casa de cuya existencia yo no tenía noticia y documentos oficiales como partidas de nacimiento que vinculaban legalmente a mi esposo con esa mujer y con sus hijos. Entonces, el dolor abstracto y emocional que sentía se convirtió en una verdad fría, escrita en tinta y papel, imposible de negar. Pero la verdadera devastación llegó cuando encontré aquel pequeño cuaderno donde Julián llevaba la contabilidad de su vida oculta. Al leer en esas páginas el detalle de regalos de cumpleaños comprados y cuotas de hipoteca pagadas con el dinero que nos había robado, la profunda tristeza en mi corazón fue congelándose poco a poco hasta transformarse en una rabia helada, silenciosa e inquebrantable. Cuando vi mi reflejo y descubrí a aquella mujer derrumbada y agotada, la esposa cariñosa, el pilar de una familia feliz, la mujer que siempre había creído en la verdad de cada instante de su vida, comprendí que en realidad no era más que un personaje inventado, escrito dentro de un gigantesco engaño. En ese momento sentí como si mi alma se hubiera separado de mi cuerpo y estuviera contemplando el fantasma de una extraña, merodeando entre las ruinas de medio siglo de existencia. Al salir de aquella habitación llena de recuerdos, con la caja que contenía todas las pruebas de las mentiras, como si fuese un escudo, me descubrí extrañamente aislada del ruido de mis hijos discutiendo sobre dinero y honor. Sus preocupaciones me parecían diminutas comparadas con la mía, porque yo ya me había asignado una tarea mucho más monumental: recoger los escombros de una vida demolida. Refugiarme en un gesto tan simple y cotidiano como preparar una taza de té en medio de aquel caos absoluto fue en realidad un intento desesperado de recuperar un mínimo control en un mundo que había perdido toda su órbita. Mientras esperaba a que el agua hirviera, comprendí que ni las lágrimas ni los gritos podían borrar el pasado, ni castigar a un hombre muerto. Solo los pensamientos fríos y deliberados podían construir un camino hacia adelante. Cuando vi en los rostros de mis hijos la sorpresa ante mi inesperada calma, entendí que aún me veían como a una víctima frágil, con el corazón destrozado y necesitada de protección. No se daban cuenta de que la ingenua que había entrado en ese dormitorio una hora antes había muerto allí mismo, y en su lugar había surgido alguien nueva. No una mujer definida por un amor inexistente, sino una endurecida por el fuego de las verdades que había descubierto. En aquel instante comprendí que el duelo ya no era un lujo que pudiera permitirme. El dolor robado había cedido su lugar a una misión sagrada. Primero, un deber conmigo misma de desenmascarar cada partícula del engaño. Después, una responsabilidad hacia mis hijos de recuperar lo que les correspondía. Y por encima de todo, un compromiso con aquella joven llena de confianza que yo había sido, para no permitir jamás que aquel hombre, al borrar mi vida, se llevara también la última palabra. En el instante en que aquella familia enlutada de la cocina se transformó en un consejo de guerra unido por un propósito común, vi cómo la opresiva tristeza suspendida en el aire se disipaba y dejaba paso a una determinación cargada de electricidad casi palpable, porque mis hijos por fin habían descubierto el núcleo de acero oculto tras mi frágida coraza de anciana y comprendieron que ya no se trataba de llorar una pérdida, sino de trazar la estrategia para una batalla que estaba por comenzar. Al colocar uno a uno sobre la mesa en la que habíamos compartido tantas comidas felices las pruebas envenenadas de la traición de mi marido, sentí como cada documento era una puñalada en mi corazón. Sin embargo, en cuanto empezamos a examinarlos, mi dolor emocional comenzó a transformarse en una lógica fría y analítica.
y así el corazón de nuestra familia se convirtió en el cuartel general desde el cual se revelaría la verdad. Al leer en voz alta los gastos anotados en su cuaderno secreto, coincidiendo exactamente con los periodos en que nos pedía apretarnos el cinturón, porque según él, las cosas iban mal, tuvimos que enfrentarnos a la repugnante evidencia de que su otra vida no solo estaba construida sobre una mentira emocional, sino también financiada con la prosperidad y la seguridad que nos había robado. Cuando mi hija Alba, con una breve investigación, descubrió que aquella segunda familia no solo disfrutaba de una vida digna, sino de un lujo y unos privilegios que superaban con creces el nivel que creíamos nuestro, comprendimos que nuestra sensación de traición ya no era solo una herida personal, sino un delito calculado y despiadado de expolio financiero cometido contra sus propios hijos legítimos. Y fue en ese momento de aterradora claridad en el que se dibujaba no solo la existencia de un secreto, sino todo el retrato de una operación de engaño meticulosamente orquestada durante años, cuando entendí que nuestro primer paso no debía ser una confrontación ruidosa y emocional, sino recoger cada fragmento de información en silencio y de manera metódica, para que cuando llegara el momento de actuar, lo hiciéramos con la fuerza innegable y demoledora de una avalancha. La primera semana tras el funeral se desvaneció en una carrera febril, donde el duelo compartido fue sustituido por una investigación incesante y mi mesa de cocina dejó de ser un lugar para las comidas para transformarse en un centro de operaciones cubierto de mapas, extractos bancarios y notas legales. Cada uno de nosotros asumió un papel en esta despiadada nueva empresa familiar, consumidos por noches de insomnio y una tensión que nos iba desgastando poco a poco. Ver el rostro de aquella mujer que me robó la vida durante tantos años, no en un cementerio, sino en la fría pantalla de un ordenador, me provocó una sensación extraña y profundamente perturbadora. Su sonrisa corriente, su aspecto de madre común, hacían que su complicidad en la colosal mentira de mi marido resultara aún más monstruosa e incomprensible el momento en que desciframos aquel entramado legal que no era más que una sociedad pantalla destinada a desviar de manera sistemática los ahorros de nuestra familia hacia su otra vida. Nos obligó a enfrentar una verdad escalofriante. Nuestra traición no había sido solo un engaño sentimental, sino una conspiración financiera de largo alcance, planificada al detalle durante años. Cuando descubrimos que las aparentemente insignificantes anotaciones en el cuaderno secreto de Julián coincidían a la perfección con las transferencias ocultas en el banco, cada pieza del rompecabezas fue encajando, otorgándonos una amarga satisfacción. La imagen del espantoso engaño se iba perfilando con nitidez, mientras, al mismo tiempo, nos armaba con las herramientas necesarias para la guerra que se aproximaba. Al contemplar el jardín que una vez había sido testigo de nuestra vida compartida, comprendí con absoluta certeza que la mujer que lo había cuidado con amor y había hecho crecer esa casa ya no existía. En su lugar estaba alguien que entendía que la justicia, al igual que un jardín descuidado, solo podía florecer de nuevo si cada mala hierba era arrancada de raíz con paciencia y determinación. A pesar de que nuestra frenética investigación digital nos había proporcionado incontables datos fríos y concretos que dibujaban el retrato de la traición, comprendí que en última instancia aquellos números y direcciones solo nos habían arrinconado contra un muro abstracto. Para entender de verdad la vida que Julián había construido en las sombras, debíamos salir de detrás de las pantallas y caminar directamente dentro de la realidad física de aquellas mentiras. Cuando anuncié mi decisión de viajar a la ciudad que durante años había sido el escenario de su vida secreta, sentí que mis palabras cargaban el aire de miedos y riesgos no pronunciados. Sin embargo,
Aquella resolución fue recibida con el apoyo silencioso e inquebrantable de mis hijos, Alba y Mateo, que comprendieron que este viaje al corazón de nuestro dolor familiar, por aterrador que fuese, era el inevitable siguiente paso. Los preparativos de esta expedición adquirieron un carácter extraño y casi surrealista, desde reservar un hotel en secreto hasta consultar consejos legales sobre cómo observar sin enfrentarnos. Cada movimiento parecía formar parte de una operación de reconocimiento militar cuidadosamente planificada para recoger información sin revelar nuestra posición al enemigo. Mientras dejábamos atrás las calles conocidas de nuestra propia vida para avanzar hacia los territorios inciertos de la mentira de Julián, el coche se llenaba de un silencio profundo. Cada uno de nosotros se endurecía internamente, anticipando no solo las horribles verdades que podíamos descubrir, sino también el impacto emocional de ver con nuestros propios ojos las pruebas palpables de una existencia completamente robada a la nuestra. Contemplando la puesta de sol en el horizonte, entendí con claridad que ya no era la misma mujer que se había derrumbado semanas antes en un funeral. Esa mujer había sido enterrada junto a su esposo. La persona que viajaba ahora por aquella autopista no era la viuda de un hombre amado, sino de una ilusión en la que había creído toda una vida, y ardía únicamente con el deseo de obtener el relato final, completo y devastador de la verdad. Mientras avanzábamos por aquellas calles de un barrio extraño y al mismo tiempo inquietantemente familiar, cada césped perfectamente cuidado y cada ventana iluminada me parecían monumentos al bienestar robado directamente de nuestra propia vida. Y sentí aquel impecable engaño que Julián había construido como una ofensa personal lanzada contra mi rostro. El coche estaba impregnado de una atmósfera sofocante. Finalmente, al encontrarnos cara a cara con la realidad palpable de aquella casa que hasta entonces solo habíamos visto en borrosas imágenes satelitales, la visión de la luz cálida filtrándose por las ventanas y de una bicicleta infantil apoyada descuidadamente junto a la puerta transformó ese inmueble. Dejó de ser un simple título de propiedad para revelarse como el corazón palpitante de la vida familiar que mi marido había alimentado en secreto. Al observar a la mujer que compartía a su esposo conmigo y a su hijo interactuar con tanta naturalidad frente a la casa que Julián les había comprado, me invadió una náusea profunda, como la de una espectadora clandestina. Era como si presenciara una obra de teatro feliz, representada por actores inconscientes de que, justo en la penumbra de la calle, 3 espectadores vivían aquella puesta en escena como la mayor de las tragedias. Con un acuerdo tácito y silencioso, comprendimos que aquella noche ya habíamos visto suficiente. Permanecer más tiempo allí habría puesto en peligro toda nuestra misión, con el riesgo de una explosión emocional. Nos retiramos entonces al anonimato estéril de la habitación de hotel, único lugar donde podíamos soportar el peso devastador de lo presenciado sin arriesgarnos a un enfrentamiento inmediato. De pie, frente a las luces infinitas de la ciudad, comprendí que la última chispa de compasión, esa que aún buscaba una explicación o una mínima piedad hacia aquellos niños inocentes, había finalmente estallado y muerto dentro de mí. En su lugar solo quedó una claridad fría y cortante. Ya no se trataba de recuperar dinero ni honor, sino de una cruzada justa e inaplazable para demoler ladrillo a ladrillo el falso imperio que mi marido había edificado sobre las ruinas de mi corazón.
El amanecer de un nuevo día en aquella ciudad extraña no trajo consigo la pesada niebla del dolor arrastrado desde la noche anterior, sino más bien la misma claridad fría y aguda con la que un general repasa sus planes de batalla, porque las emociones crudas y caóticas de la víspera se habían asentado y endurecido, transformándose en una serie de objetivos precisos que desplegamos con meticulosa calma sobre la superficie estéril de una cama de hotel. En ese instante tomamos la decisión común de apartar la atención de su teatro familiar cargado de emociones y concentrarnos en los cálculos fríos y concretos de sus bienes. Fue un movimiento estratégico nacido de la certeza de que, aunque su felicidad nos resultara un insulto doloroso, lo que realmente sostendría nuestra guerra legal serían las fábricas y propiedades compradas con nuestro propio dinero. Ver aquella empresa creciente y vibrante a la que Julián había desviado en secreto su energía y su ambición mientras nos hablaba de supuestas dificultades en los negocios, no como un simple nombre en los papeles, sino como una realidad con chimeneas humeantes, me golpeó como una traición aún más profunda que la casa misma, porque representaba no solo el robo de nuestro patrimonio, sino también de su enfoque profesional y de su pasión creadora. Al revisar los hallazgos del día, la sobria lucidez que se abatió sobre nosotros nos hizo reconocer que nos enfrentábamos a un laberinto financiero mucho más complejo y hábilmente oculto de lo que habíamos supuesto, y que habíamos alcanzado ya los límites de nuestra investigación amateur. Aceptamos entonces la necesidad de incorporar a un profesional capaz de abrirse camino en las profundidades de la corrupción empresarial de Julián. Para poder cumplir la promesa que me había hecho de desmantelar aquel falso imperio desde sus cimientos, comprendí que debía sofocar el instinto de manejar este asunto en secreto y adoptar en cambio las herramientas frías e impersonales de aquel mismo mundo en el que él se había movido con tanta soltura, porque para vencer a un mentiroso meticuloso debía convertirme en una buscadora de la verdad aún más meticulosa, aunque eso significara invitar a un extraño a entrar en los rincones más dolorosos y profundos de mi vida. Bajo el peso inmenso de aquel sencillo acto de hacer una llamada telefónica, que se sentía como si firmara una declaración de guerra, sabía que estaba dando el paso irreversible que destrozaría para siempre los últimos restos de intimidad familiar, al invitar a nuestras vidas a un hombre completamente extraño para que diseccionara hasta el detalle más íntimo y doloroso de las traiciones de mi marido. En la experiencia casi irreal de contarle a un hombre cuyo rostro era como un lienzo vacío de neutralidad profesional, la historia más humillante de mi vida, me obligué a sofocar el temblor de mi voz y a presentar los hechos con la frialdad de un informe empresarial, porque comprendí que lo que él necesitaba no eran mis lágrimas, sino pruebas concretas y verificables enterradas en aquel ataúd de cartón donde reposaban los secretos de Julián. Al observar cómo aquel profesional experimentado tomaba los detalles caóticos y emocionales de nuestra tragedia y los convertía al instante en un expediente jurídico coherente, sentí que, con sus preguntas incisivas y su inmediata comprensión del laberinto financiero, habíamos tomado la decisión más acertada al buscar un guía para este territorio traicionero, en el que jamás hubiéramos podido avanzar solos. Entre mi ansiedad comenzó a filtrarse una extraña sensación de alivio. Cuando nuestro nuevo comandante en esta guerra secreta nos dio sus órdenes, pidiéndonos que nos retiráramos de la primera línea y representáramos de nuevo el papel de una familia de luto y sin sospechas, comprendí la magnitud del cambio sísmico que se había producido dentro de nosotros. Mientras se libraba en nuestro nombre una batalla oculta, desempeñar aquel papel se nos antojaba casi imposible. Durante el viaje de regreso a casa, con la transformación mental ya consumada, sentí que el peso asfixiante de llevar sola esta investigación se había repartido con un profesional.
y que la ardiente rabia de mi corazón se había convertido en un rescoldo paciente y calculado, porque entendí que mi papel había dejado de ser el de una mujer desesperada buscando pistas, para transformarme en la reina serena de un tablero de ajedrez que acaba de mover con firmeza su pieza más poderosa y ahora contempla con fría expectativa el próximo e inevitable movimiento de un adversario aún desprevenido. Con la profunda sensación de extrañeza que me invadió al volver a entrar en lo que una vez fue mi refugio y el centro de mi mundo, aquel lugar se me aparecía ahora como un museo meticulosamente preservado de una vida que ya no me pertenecía, el escenario en el que durante décadas se había representado el gran crimen cometido contra mi alma, y en el mismo corazón de ese teatro tenía que asumir la ardua interpretación de una viuda enlutada. Mientras ante el mundo exterior ofrecíamos de forma convincente la imagen de una familia unida en el dolor, en nuestro interior vivíamos en una extraña doble realidad, como si fuéramos una célula secreta de operaciones que esperaba con ansiedad los informes de inteligencia y mantenía a medianoche llamadas telefónicas susurradas. Aquellas primeras semanas que requerían una fuerza de voluntad que jamás pensé poseer, transcurrieron con una lentitud dolorosa. Cuando abrimos el primer informe de nuestro agente en el terreno y las fotos granuladas de vigilancia, junto con el árido lenguaje financiero, convirtieron nuestro conocimiento abstracto en un flujo innegable y documentado de pruebas, sentí una mezcla de profunda tristeza y una excitación casi ilícita. La otra familia dejaba de ser una pesadilla fantasmal para convertirse en un objetivo concreto y previsible, cuyos patrones de conducta empezábamos a descifrar. En medio de la insoportable tortura de escuchar una y otra vez los interminables elogios de mis bien intencionados amigos sobre la supuesta honradez y fidelidad de mi marido, cada palabra de alabanza se me clavaba en el corazón como un hierro candente. Sonreír y asentir, mientras yo sabía que aquel hombre no era más que un maestro manipulador y un ladrón, se sentía como una silenciosa complicidad, una nueva traición contra mi propia verdad que me desgarraba con cada segundo que pasaba. Encontré un extraño consuelo en la silenciosa y metódica violencia de cuidar mi jardín por las noches. Podar las ramas muertas y demasiado crecidas se transformó en una poderosa metáfora del proceso en el que me hallaba. Comprendí entonces que la verdadera sanación y un nuevo crecimiento solo podrían comenzar tras cortar con paciencia, con ciencia y a veces con dureza todas las partes podridas del pasado que asfixiaban mi futuro. En aquellos días dolorosamente monótonos y silenciosos de un exilio que nos habíamos impuesto a nosotros mismos, en los que bajo la tensión constante de nuestro secreto compartido tejíamos una frágil apariencia de normalidad siempre a punto de romperse. Una de esas noches corrientes se quebró de golpe. Un correo electrónico de una sola palabra, enviado por nuestro aliado invisible, cayó en la sala silenciosa como un trueno, anunciando que podía ser tanto el presagio de nuestra victoria final como el inicio de una nueva y desconocida tormenta en nuestra búsqueda de justicia. En el instante en que leímos el informe del detective, donde se desvelaba no solo la infidelidad de mi marido, sino también la temeraria estafa corporativa con la que había puesto en juego la empresa heredada de su padre, el mismo legado del que dependía el futuro de toda nuestra familia legítima, comprendimos con el corazón en un puño
que aquella traición ya no era simplemente una mentira personal, sino un delito grave que entraba de lleno en el frío e implacable terreno del derecho penal. Cuando comprendimos juntos que nuestro confidente no nos entregaba únicamente una pista, sino el talón de Aquiles de nuestro enemigo, un falso contrato de crédito que era la única y vulnerable columna que sostenía su mundo brillante y ilegítimo, sentí cómo el ambiente en la habitación cambiaba de manera súbita y heladora. Ya no estábamos en una fase pasiva de recopilación de inteligencia, sino en plena planificación estratégica, ese instante de ruptura emocional definitiva en el que aquel hombre al que una vez amé, después lloré y finalmente llegué a odiar, dejaba de ser una persona para transformarse en una compleja red de fraudes lista para ser desmantelada por abogados y detectives. Lo marqué simbólicamente al colocar boca abajo sobre la mesa la foto sonriente de mi marido. En ese momento de decisión final, todos entendimos que el próximo capítulo de nuestra historia no se escribiría ya con las lágrimas del duelo derramadas en la intimidad de nuestro hogar, sino con la tinta fría y dura de los documentos legales y con la fuerza innegable de una verdad que, tras dormir durante años en la oscuridad, estaba a punto de ser arrastrada a la luz a patadas y gritos. Y esa certeza cargó el aire con una electricidad compartida, un sentimiento común de propósito que nos unía en la recta final. Escuchar cómo la tragedia cruda y emocional de nuestra familia se traducía en términos fríos, precisos e implacables como transmisión fraudulenta, abuso de poder fiduciario y apropiación indebida de bienes, fue una experiencia casi surrealista. Y comprendí que nuestra búsqueda personal de justicia se había transformado definitivamente en una ofensiva legal clínica y poderosa. Al firmar aquellos documentos que sentí como el golpe final en una guerra que llevaba semanas librándose en silencio dentro de mí, cada rúbrica y cada sello oficial que estampábamos no eran un mero trámite, sino la activación de una tormenta jurídica diseñada no para negociar, sino para paralizar de manera total y absoluta el imperio financiero levantado sobre las ruinas de mi vida. Al imaginar el instante en que esa mujer descubriría que el río inagotable de dinero al que estaba acostumbrada quedaba cortado de raíz y que el mundo de lujos en el que vivía no era más que un castillo de naipes construido sobre arena, sentí como un frío y distante sentimiento de satisfacción implacable se apoderaba de mí, como si su burbuja perfecta se hubiera reventado con la punta afilada de una notificación judicial. Cuando los teléfonos comenzaron a llenarse con llamadas frenéticas e insistentes desde Valencia, comprendimos que cada timbrazo era la prueba sonora de su pánico creciente, una sinfonía amarga y dulce a la vez que confirmaba nuestra victoria estratégica. Por primera vez desde el funeral de Julián, sentimos que todo el poder estaba de nuestro lado. Esta vez eran ellos quienes permanecían en la oscuridad, desesperados por respuestas, mientras que nosotros teníamos toda la información, todas las pruebas y todo el control. Sentada en aquel sillón que durante semanas había simbolizado el centro de las mentiras de mi marido, comprendí al fin que lo recuperaba como mi propio trono y que lo que hacía no era un simple acto de venganza dictado por un corazón herido, sino la necesaria y justa restauración del equilibrio en un universo brutalmente desviado por el gigantesco fraude de un solo hombre, y con ello un sentimiento profundo, silencioso y legítimo de conclusión se asentó en mi interior.
Tras aquella primer tormenta de llamadas telefónicas llenas de pánico y sin respuesta, que tensaron nuestros nervios hasta el límite para luego transformarse en 2 días de un silencio insoportable, la frágil calma que apenas sosteníamos se rompió al fin con el timbre agudo de nuestra propia puerta. Era la señal de que el enemigo, con todas sus líneas de abastecimiento cortadas, ya no tenía otra opción que abandonar su fortaleza y presentarse vulnerable y desesperado ante nuestras puertas. En ese instante crítico, mientras mis hijos, aún movidos por la rabia y por una prudencia estratégica rudimentaria, discutían cuál debía ser nuestro próximo movimiento, comprendí que mi transformación estaba por fin completada. Ya no actuaba con el fuego de la pasión, sino desde una fría posición de superioridad táctica. Había entendido que el verdadero poder no residía en rechazar ver al adversario, sino en permitirle entrar en nuestro terreno, bajo nuestras condiciones y bajo nuestro control absoluto. La satisfacción casi teatral de ver por primera vez en casi 20 años a esa mujer que había tenido una participación invisible en mi vida, ahora de pie en mi propia casa, despojada de la protección de las mentiras de Julián y de todo su poder financiero, fue indescriptible. Escuché cómo su voz se quebraba, no por el arrepentimiento, sino por el pánico egoísta de alguien a quien se le acababa bruscamente la cómoda existencia, y así quedó al descubierto la verdadera naturaleza interesada de aquella relación clandestina, cuando entendió que no se encontraba ante una viuda histérica y llorosa a la que pudiera manipular, sino dentro de una trampa legal meticulosamente preparada, en la que cada palabra pronunciada era inútil ante la fría solidez de la ley que durante años había elegido ignorar. Sentí como la dinámica de poder en aquella habitación cambiaba de manera tangible y definitiva. Ese intercambio silencioso, en el que respondía su mirada desesperada, no con odio ni con ira, sino con la inmensa y helada vacuidad que transmite una certeza indestructible, selló el final de todo. Porque lo que ella vio frente a sí no era ya la mujer que su complicidad había destrozado, sino la prueba viviente de que, a partir de ese momento, no representaba nada más que una obligación legal, un obstáculo en una herencia falsa que iba a ser limpiado de forma eficaz e implacable. Tras aquella primer tormenta de llamadas telefónicas llenas de pánico y sin respuesta, que tensaron nuestros nervios hasta el límite para luego transformarse en 2 días de un silencio insoportable, la frágil calma que apenas sosteníamos se rompió al fin con el timbre agudo de nuestra propia puerta. Era la señal de que el enemigo, con todas sus líneas de abastecimiento cortadas, ya no tenía otra opción que abandonar su fortaleza y presentarse vulnerable y desesperado ante nuestras puertas. En ese instante crítico, mientras mis hijos, aún movidos por la rabia y por una prudencia estratégica rudimentaria, discutían cuál debía ser nuestro próximo movimiento, comprendí que mi transformación estaba por fin completada. Ya no actuaba con el fuego de la pasión, sino desde una fría posición de superioridad táctica. Había entendido que el verdadero poder no residía en rechazar ver al adversario, sino en permitirle entrar en nuestro terreno, bajo nuestras condiciones y bajo nuestro control absoluto. La satisfacción casi teatral de ver por primera vez en casi 20 años a esa mujer que había tenido una participación invisible en mi vida, ahora de pie en mi propia casa, despojada de la protección de las mentiras de Julián y de todo su poder financiero, fue indescriptible. Escuché cómo su voz se quebraba, no por el arrepentimiento, sino por el pánico egoísta de alguien a quien se le acababa bruscamente la cómoda existencia, y así quedó al descubierto la verdadera naturaleza interesada de aquella relación clandestina.
cuando entendió que no se encontraba ante una viuda histérica y llorosa a la que pudiera manipular, sino dentro de una trampa legal meticulosamente preparada, en la que cada palabra pronunciada era inútil ante la fría solidez de la ley que durante años había elegido ignorar, sentí como la dinámica de poder en aquella habitación cambiaba de manera tangible y definitiva. Ese intercambio silencioso, en el que respondía su mirada desesperada, no con odio ni con ira, sino con la inmensa y helada vacuidad que transmite una certeza indestructible, selló el final de todo. Porque lo que ella vio frente a sí no era ya la mujer que su complicidad había destrozado, sino la prueba viviente de que, a partir de ese momento, no representaba nada más que una obligación legal, un obstáculo en una herencia falsa, que iba a ser limpiado de forma eficaz e implacable. Tras la partida de aquella mujer de mi casa, derrotada, un silencio ensordecedor lo cubrió todo. Fue entonces cuando la voz fría y distante de nuestro abogado se convirtió en el único sonido de la habitación, enumerando con precisión quirúrgica las condiciones de esa rendición inevitable, en la que el movimiento legal que habíamos diseñado no dejaba a nuestros adversarios más opción que someterse por completo o enfrentarse a las consecuencias mucho más duras de un proceso penal público. Al contemplar cómo el falso imperio construido sobre mis dolores no se desmoronaba en explosiones emocionales, sino bajo los engranajes implacables y burocráticos de la maquinaria jurídica que habíamos puesto en marcha, entendí que recuperar lo que nos pertenecía por derecho era un proceso despojado de júbilo o celebración. Lo único que quedaba era la sombría sensación de que el orden roto había sido finalmente restaurado. Cuando decidimos las condiciones finales para la otra familia, supe que esa resolución no nacía de un resquicio de compasión ni de un gesto de generosidad, sino de la fría lógica de quien ha comprendido que la victoria más limpia exige cortar todos los lazos. Les dábamos lo suficiente para desaparecer de nuestras vidas para siempre, de modo que jamás volviéramos a estar condenados ni a la sombra de su presencia ni a las ruinas financieras que ellos mismos habían creado. Ver a mis hijos cargando ahora sobre sus jóvenes hombros el peso de una empresa familiar que había estado al borde de la desaparición por la traición de su propio padre, y observar cómo asumían con firmeza esa herencia, me produjo una mezcla de dolor profundo y de orgullo callado. En sus rostros serios y decididos, reconocí no solo las huellas de nuestro trauma compartido, sino también las semillas resistentes de un futuro mucho más honesto. Y cuando arrojé su fotografía a la basura, no lo hice movida por la ira, sino como un acto final de limpieza, la eliminación de un objeto vacío que ya no ejercía ningún poder sobre mí. Fue simplemente un gesto liberador que me permitió dirigir toda mi atención no hacia la vida que había ardido, sino hacia la que estaba comenzando a brotar, silenciosa, esperanzada y moldeada únicamente por mi propia voluntad. La extraña y silenciosa calma que siguió aquella gran tormenta no fue un tiempo de celebración, sino un periodo profundo y callado de reorganización, en el que no me dedicaba a llorar lo perdido,
sino a excavar con cuidado en las capas arqueológicas de mi propia vida, para reencontrar a la mujer que había sido antes de entrelazarme de manera irreversible con un hombre cuya identidad entera había resultado ser una construcción fantasmal. El fuego abrasador de la prueba que habíamos atravesado juntos había consumido todas las capas superficiales de nuestra antigua dinámica familiar y en su lugar había forjado un nuevo vínculo indestructible. No ya definido por los papeles tradicionales de madre e hijos, sino por la complicidad silenciosa y el respeto mutuo de tres socios iguales que habían cruzado las sombras más profundas y habían salido juntos al otro lado. Cuando recibí aquella notificación legal definitiva, que en teoría debía sentirse como un acontecimiento trascendental, lo que experimenté fue más bien la sensación de un cierre discreto, como un paréntesis que se clausura al final de un capítulo largo y tedioso. Fue la confirmación de que los fantasmas de la otra vida de mi marido habían sido finalmente expulsados, no dejando tras de sí un vacío, sino un espacio limpio y sereno en el que mi propia historia podría continuar. Me di cuenta de un cambio sutil pero profundo en la manera en que me relacionaba con los recuerdos compartidos de mi pasado. Ya no permitía que estuvieran definidos únicamente por la presencia o la traición de mi esposo. En lugar de ello, empecé a recuperar pequeños fragmentos de mi historia, separando con delicadeza mi alegría de sus engaños y comprendiendo que un jardín por el que él también había caminado podía ser en realidad completamente mío. Después de haber pasado 50 años creyendo que mi felicidad dependía por naturaleza de otra persona, descubrí por primera vez en mi vida adulta la satisfacción inesperada y liberadora de encontrar un placer silencioso y profundo en mi propia existencia solitaria. Era una paz que no me había sido concedida por un marido ni definida por una familia, sino conquistada al atravesar el fuego y forjada en las estancias silenciosas y resistentes de mi propio corazón intacto. Me di cuenta de que aquel momento crucial, el primer aniversario del funeral, había pasado no como una tormenta de recuerdos dolorosos, como temía en otro tiempo, sino como un susurro casi imperceptible, prueba de cómo la marcha implacable de los días silenciosos y ordinarios, llenos de pequeñas alegrías escogidas por mí, había suavizado con lentitud y compasión los bordes más afilados de mi trauma más profundo. Ese instante inesperado y sorprendentemente desapasionado en el que mis ojos se posaron por casualidad en uno de los hijos de la otra vida de mi marido, me mostró que ya no era para mí un símbolo de una traición devastadora. Con el paso del tiempo y la distancia, lo vi convertido en un joven más, intentando abrirse camino en las corrientes difíciles de una existencia marcada para siempre por las decisiones de su
padre, en mí no despertó odio, sino un sentimiento profundo y cansado sobre la compleja y muchas veces cruel interconexión de la vida. Con un gesto físico simple, pero cargado de un profundo significado interior, dar deliberadamente la espalda a aquella escena, confirmé mi decisión de no permitir que mi geografía emocional siguiera ocupada por las sombras de sus consecuencias. Entendí que su historia, con todas sus luchas y desafíos, debía ser escrita únicamente por ellos, y que en mi propio libro ya no quedaba ni una sola página destinada a esa trama. Mientras me sentaba con mis propios hijos, comprendí que la verdadera curación no está marcada por la necesidad constante de hablar y reabrir la herida, sino por el momento en que descubres que ésta ha cicatrizado por completo, cuando un encuentro fortuito con su origen ya no provoca oleadas de dolor, sino que sirve tan solo como un recordatorio silencioso de una batalla librada y definitivamente ganada. La lección final que se instaló en mí al planear un futuro que antaño habría parecido inimaginable fue esta: la mayor venganza contra alguien que intentó borrar tu vida no consiste en destruir la suya, sino en vivir la tuya con tal plenitud, con tal honestidad y con una alegría tan profunda y sin disculpas que su recuerdo y su traición acaben siendo nada más que una nota al pie, insignificante, en la grandiosa novela de tu propia existencia victoriosa. No quise contarles esta larga historia como un sombrío relato de dolor y traición, sino como una prueba viva de la inesperada resistencia del corazón humano, capaz de soportar los inviernos más duros y las malas hierbas más venenosas, y aún así salir del otro lado más rico y más fértil, igual que la tierra de este jardín. Aprendí que la verdad que perseguí desesperadamente no era solo un arma para ganar una guerra, sino también el único remedio amargo capaz de limpiar la profunda infección de una mentira de 50 años y de iniciar ese lento, doloroso, pero finalmente necesario proceso de verdadera sanación. Encontré mi paz interior no en un acto imposible y tampoco necesario de perdonar al hombre que me traicionó, sino en algo mucho más vital: el acto de perdonarme a mí misma. Perdono a la joven confiada que fui alguna vez por su inocencia y a la mujer en la que me convertí por no haber visto las señales que nadie quería que viera. Y con ese perdón logré descargar de mis hombros aquel peso insoportable. Al final de este camino comprendí que la verdadera fuerza no está en no tener heridas ni en evitar la fractura, sino en ese acto silencioso, consciente y muchas veces solitario de recoger con paciencia tus propios pedazos rotos y reconstruir con tus propias manos no la vida que te fue arrebatada, sino una nueva vida, más fuerte, más hermosa y plenamente tuya. Recuerden que a cada existencia le tocan heladas inesperadas y malas hierbas invasoras, pero cuando se tiene el valor de podar lo que está muerto y la paciencia de nutrir lo que es verdadero, cualquier jardín, por más arrasado que esté, acabará inevitablemente floreciendo de nuevo.